Muy buenas noches. Espero que estén muy bien. A continuación se va a presentar el seminario de arquitectura distribuida para simulaciones basada en agentes usando NetLogo, a cargo del ingeniero y Java Developer Senior, Carlos Andrés Daza. Los dejo con Carlos. Buenas noches para todos. Me presento un poquito más. Yo soy ingeniero acá de la universidad. Estudié maestría también acá en la universidad. En estos momentos estoy haciendo un proyecto de grado con la profe Daisy, con el equipo de Grupo de Complejidad. Y pues esta noche quería presentarles una investigación que he llevado a cabo como parte del proceso de desarrollar mi tesis de grado para la maestría. Como la presentación se titula, estudiar la simulación basada en agentes usando NetLogo. Entonces, pues, unos pequeños como conceptos básicos. No voy a profundizar en algunos temas porque se aborda mucha cosa y entonces nos perderíamos un poco. Pero sí es importante tener unas cosas claras, como pues, ¿qué es una simulación? Pues dice que es el acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos simular cualquier cantidad de cosas que nosotros queramos. Las posibilidades son grandes y están abiertas a lo que el sistema donde estemos simulando nos dé la posibilidad. Ya enfocándonos en la ciencia de la complejidad, vamos a la simulación basada en agentes. Un agente simplemente es un concepto llevado al software que se encarga de seguir reglas básicas y usando esas reglas básicas generar comportamientos dentro de la simulación. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué elementos creo yo que tiene una simulación? Esto no lo encontré en ninguna parte porque pues una simulación solo se encarga de la simulación como tal. Construyes un modelo, lo simulas y listo. Pero siempre he pensado que tenemos cuatro partes, que primero es un modelo que tú creas, el modelo realmente es el que luego llevas a la simulación, esa simulación se ejecuta y te genera unos datos. Esos datos son realmente los datos que tú analizas y los que tienes gráficas y sacas conclusiones. Actualmente nosotros en el grupo generalmente hemos usado NetLogo, en la tesis de pregrado también usé NetLogo para simular lo que estaba haciendo y nos encontramos con unas limitaciones. NetLogo corre bajo Java, o sea, cuando tú ejecutas NetLogo realmente se corre la máquina virtual de Java y empieza a generar pues toda la simulación que va dentro de esa máquina virtual. ¿Qué problema tiene esta máquina de NetLogo? Pues tiene varios. No digamos que son problemas, son limitaciones del concepto con el que se creó NetLogo. Y es que primero la información se almacena en la RAM. Entonces ya cuando tú estás usando una simulación pesada, pues obtener esa data en la RAM pues cuesta. Y entonces ya esa RAM no se va a poder usar para hacer caché con el procesador, que es lo que más se usa en este tipo de simulaciones, y pues la simulación se va a poner lenta. Como segunda parte, pues persistir los datos tampoco es tan sencillo en NetLogo, porque pues no es un lenguaje como tal llevado a que sea fácil interactuar con las bases de datos o con otro tipo ¿cómo decirlo? De lugares donde puedas persistir, ya sean archivos CSV o archivos tipo texto, no sé, no es algo que esté diseñado para esa parte. NetLogo se creó para, tomas el modelo, lo simulas y muestras rápidamente el resultado. Eso son las limitaciones. Entonces, lo que decía, cuando el logo se ejecuta una simulación, se crea un hilo de ejecución. Esto quiere decir que en el logo es de un solo núcleo. No es posible disparar varios hilos para la simulación. Entonces, puedes que tengas un procesador de 20 núcleos, pero la simulación solo te va a ir al máximo que te bote el core. Digamos, si el core máximo alcanza 3.6 GHz, eso es lo máximo que vas a poder procesar. Entonces, tiene esa limitación. O sea, no podemos tener una máquina tremendamente total hardware lista para hacer estas simulaciones, pero igual el NetLogo tiene esa limitación y no vas a pasar de ahí. Lo que decía, el almacenamiento masivo de datos sobre la carga la memoria de la máquina, y las gráficas nativas de NetLogo son bastante limitadas y poco personalizables. Por ejemplo, esa es una que se usa mucho en NetLogo, que es como el comportamiento de alguna cosa en el tiempo y simplemente te bota esa gráfica. ¿Qué pasa también? Que cuando estás montando gráficas, pues obviamente ya el procesamiento también se basa en gráfica. El computador tiene que encargarse también de montar esa gráfica, de mostrarla, entonces se suma con la simulación, con la persistencia, entonces tenemos que en un solo núcleo se está yendo todo el core de la simulación.
ahí es donde yo planteo una arquitectura distribuida que nos permita, primero, pues aprovechar más las máquinas que tenemos para simular. Segundo, intentar recuperar simulaciones en puntos donde a veces se queda, porque la máquina, me ha pasado en simulaciones que la máquina se cuelga. Hay un punto en que llega y el procesamiento es tan alto que el computador, generalmente, digamos, en los Linux, bota un kernel panic, que simplemente es que el procesador se pasó de más de lo que puede hacer, o la RAM se sobrecargó y el computador se reinicia, bota un kernel panic y se muere la simulación. Entonces, si nosotros no persistimos esa data, pues podemos haber dejado la simulación 2-3 días, pero igual se van a perder sus datos. Al tenerlo distribuido, pues tenemos la data en otro lugar diferente en el logo y es posible restaurar esa simulación y continuar donde nos quedamos. Entonces, primero se eliminan dependencias. Primero permitir los componentes de los procesos. Ya antes muestro la gráfica de la arquitectura, pero básicamente lo que yo hago es: algo se encarga de simular, algo se encarga de manejar la alta persistencia y algo se encarga de crear las gráficas. Entonces ya rompemos en varios módulos. En varios módulos del proceso. Me basé en eso, de los principios sólidos de programación. El primero que te dice que cada uno tiene que tener una responsabilidad y eso a la vez genera que tengas varias dependencias, que tengas dependencias entre componentes, que cada componente se encargue de lo que tiene que hacer. Y es algo que actualmente, digamos, yo trabajo, usamos mucho, nosotros usamos microservices. Y el concepto de microservice es el mismo. Haga lo que tiene que hacer y no afecte a los demás si se daña, o si los otros están dañados, no afecta a usted. Entonces, básicamente, eso fue lo que partí. Simplemente, cada uno se encarga de su parte y si alguno falla, pues no nos va a afectar como tal la simulación. Permite ese escalamiento a nivel computacional. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener varios módulos, yo puedo dedicar un computador que se encargue de almacenar la base de datos, otro computador que se encargue de generar las gráficas y otro computador que se encargue de simular. ¿Cómo los puedo conectar yo? Simplemente puedo crear unos microservicios o puedo simplemente exportar la data. Hay muchas formas de realizar esa unión. Y obviamente eso conlleva a descentralizar el proceso. Eso quiere decir pues, que ya no depende de que todo corra en mi máquina y si mi máquina se dañó, pues se perdió la simulación. Y a la vez permite colaboración, pues por lo mismo que ya no es, que es descentralizado el proceso y distribuido, podemos computar en varios equipos a la vez. Esta es la distribución que más o menos he planteado. No la he podido llevar a cabo porque solo tengo un computador, pero llevarla, ejecutarla es bastante sencillo. Pues tenemos un primer equipo donde corre en el globo, está corriendo el modelo que simulé. En ese módulo, en ese NetLogo, él se encarga con una extensión que tiene de ejecutar código Python. Entonces, cuando él ejecuta el código Python, se abre la máquina virtual de Python. Entonces, ya se está distribuyendo la simulación en la máquina virtual y en la máquina de Python. Ese Python realmente lo que está haciendo es coger los datos que están generando en el logo y llevarlo a una base de datos. Esa base de datos que yo elegí fue Mongo. ¿Por qué Mongo? Porque me gusta primero. Y segundo, porque es una base de datos que es muy sencilla para montar algo, digamos, de mucha data, pero con pocas relaciones, es muy útil. Y eso viene bien a las simulaciones basadas en agentes, porque realmente nosotros, cuando simulamos basadas en agentes, lo que nos importa es persistir la data de los agentes. Y los agentes no tienen muchas relaciones entre sí, porque una simulación que esté cargada con muchos agentes, de entrada, por concepto, está mal. Yo no puedo tener muchos tipos de agentes en una simulación. Generalmente me concentro en pocos agentes para crear mi simulación y ahí sí de pronto si necesito más agentes, eso es otra simulación aparte. Entonces si yo meto muchos agentes, de entrada ya por concepto voy mal. No puedo tener tantos tipos de agentes en una simulación. Entonces, al no tener tantos tipos de agentes, no hay tantas relaciones y MongoDB cae perfecto para eso, porque MongoDB es una base de datos que, si bien permite relaciones, su fuerte es tener gran cantidad de datos, y eso es lo que generalmente hace una simulación. Realmente cuando estamos simulando, lo que nos importa es que paso a paso toda esa data la podamos guardar, porque con esa data es que después vamos a poder realizar un análisis de esa data, nos va a permitir mostrar que la simulación lleva los resultados que yo esperaba o no lleva los resultados que yo esperaba, porque también puede pasar. Puede ser que yo simule algo y no se cumpla lo que yo esperaba y me demuestre pues, que yo lo que estoy haciendo está mal. Eso también puede pasar. Y eso nos permite hacer Mongo. Y ya para la construcción de las gráficas se utiliza JavaScript con una librería particular que se llama HiSharp, pero pues hay muchas librerías que son open source o que por lo menos son de uso libre, sin necesidad de comprar licencias, como el caso de HiSharp. Tú la puedes usar
de uso personal y uso educativo sin ningún tipo de licencia. Ya si eres comercial, pues obviamente tienes que pagar la licencia. Y eso se despliega sobre un servidor no. ¿Por qué un servidor no? Porque en mi experiencia, a pesar de que yo soy un Java developer, cuando tú creas un servidor en Java, tienes que crear un universo enorme de cosas para montar el servicio. Entonces, si yo creo un servicio en Java, tengo que montar que me corra un servidor, que tenga un server, que tenga un controlador, que, mejor dicho, un montón de cosas solo para decirlo a la mundo. Es una cosa grande. He estado trabajando mucho con Node últimamente, entonces me he dado cuenta que realmente con 6 líneas tienes un servidor arriba y todo funciona muy bien. ¿Qué pasa? Pues que no es tan robusto como Java, no tiene la seguridad de Java, pero tiene la velocidad que yo estoy necesitando en este tipo de casos. Y a mí, algo que me enseñaron es que no hay una herramienta perfecta para todo. Cada cosa ofrece sus ventajas y he visto que este tipo de arquitectura pues ofrece las ventajas a lo que necesito: velocidad y bajo consumo de recursos. Porque divinamente también podrías montar un servidor que te lea Mongo en Java, o en Python, o Django, lo que PHP si quieres. Pero a nivel de rendimiento pues he encontrado que estas son unas buenas herramientas. Voy a hablar un poquito de las tecnologías que plantea la arquitectura. Entonces, pues Python, yo creo que muchos lo conocemos, es un lenguaje que es multiparadigma, que soporta programación orientada a objetos, programación operativa y también algo de programación funcional. Realmente, por ejemplo, para nosotros la orientación a objetos se me hace que es muy útil, porque nosotros somos desarrolladores muy enfocados en la programación orientada a objetos. De hecho, generalmente nuestras primeras clases de programación nos llevan a orientar a objetos. Entonces, cuando nos enfrentamos con un lenguaje como por ejemplo NetLogo, que nada que ver con programación orientada a objetos, pues es como que lo llevamos un poco a lo que nosotros conocemos. Por eso me incliné por Python, porque también hay extensiones para ejecutar JavaScript o para ejecutar otros lenguajes, pero pues me parece que Python es muy ligero y ofrece esas características de que te permite usar programación funcional y orientada a objetos. Eso pocos lenguajes lo permiten. Por ejemplo, Java, que es un lenguaje fuertemente tipado, no puedes hacer eso. No puedes decir, no quiero hacer programación funcional con Java. Me tocaría importar un montón de librerías que lo que hacen es cargarme más el sistema para darme unas habilidades que Python por defecto no ofrece. La extensión que usé se llama NetLogo Python Extension. Es una extensión que te permite tanto ejecutar Python 2 como Python 3. Actualmente ambos son vigentes, entonces yo puedo jugar con eso y me va a funcionar bien. Acá está la dirección donde está alojada. Igual es fácil buscar extensiones de NetLogo y nos va a aparecer la de Python. MongoDB es un sistema, es una base de datos no SQL, que quiere decir que no está enfocado a las relaciones, es una base de datos documental. Si bien lo que les decía es cierto que puedes hacer relaciones, no es su fuerte ni pretende serlo. Él busca mucha velocidad en la entrega de datos y mucho almacenamiento. Por eso estas bases de datos fueron populares en redes como Facebook, no recuerdo otros que la usen, pero donde el volumen de datos es muy alto, MongoDB es una muy buena elección. Y donde no necesitas relaciones. Si necesitas relaciones, te va a salir un montón usando MongoDB, porque montar los esquemas no es que sea complicado, pero no es tan sencillo como por ejemplo una base de datos SQL. Como por ejemplo montarlo en MySQL o Oracle o algo así. Otra ventaja pues es que es una base de datos multiplataforma, entonces no hay problema de instalarla en ningún ambiente, es muy sencillo de instalar. Y una cosa que a mí me gusta mucho es que utiliza estructuras de datos parecidas a JSON llamadas JSON. En la arquitectura que yo monté, la idea es que tú puedas usar en la base de datos coger JSON, pasarlo al servidor y que el servidor te lo muestre sin que haya una necesidad de convertir nada. Cuando tú usas, por ejemplo, Java en la parte del backend y usas una base de datos como Mongo, tienes que traer Mongo en Bison, pasarlo a objetos, porque Java trabaja con objetos, Java no entiende JSON. Entonces ahí o vas a tener que usar una librería o vas a tener que crear tú el proceso de hacerlo. Entonces hay un costo computacional de coger cada uno de esos registros y convertirlo. Y cuando lo vas a entregar a la web, generalmente la web trabaja con JSON. La web no entiende tampoco de objetos de otro tipo, porque la web está construida en JavaScript y HTML. Entonces, hay que hacer una reconversión de los objetos otra vez a JSON, o sea, ya tuve dos conversiones en el proceso. Al usar esta base de datos en la arquitectura que estoy planteando, el uso es directo, o sea, yo tomo el JSON, el JSON, que básicamente es un JSON, lo tomo de Mongo, lo paso al backend
el backend hace lo que tiene que hacer, pero nunca lo convierte y al final me entrega otro JSON. Entonces nunca tuve que hacer conversión y no tuve que gastar tiempo en eso. Eso es una ventaja grande que ofrece Mongo con JavaScript. Lo otro, pues al ser muy de la mano de JavaScript, pues tiene la capacidad de hacer consultas utilizando JavaScript. O sea, si yo domino JavaScript, es muy fácil usar consultas en Mongo. O sea, no es como las otras bases de datos que yo puedo ser muy bueno en Java, pero si me quiero comunicar con la base de datos, en algún momento tendré que utilizar SQL, porque eso es lo que entiende la base de datos. Mongo no está construida bajo ningún lenguaje de programación, pero es demasiado afín con JavaScript. Casi que uno podría decir que JavaScript es el SQL de Mongo. Sí, no es que lo sea porque no es real, no es así, pero si yo sé mucho JavaScript, manejar los objetos de JSON, de Mongo, que son JSON, es muy sencillo. Node nos va a permitir el uso de JavaScript del lado del servidor. Cuando JavaScript fue diseñado simplemente como un lenguaje de scripting para darle básicamente funcionalidades básicas a HTML. Al principio como tal nació simplemente para validar formularios. O sea, JavaScript era un lenguaje que me permitía decir, no, que acá va un correo, que acá más texto, que acá solo permite números, eso es JavaScript. Pero con el tiempo JavaScript evolucionó y se convirtió en un lenguaje que hoy por hoy yo diría que es de lo más usado que hay. Y ahora con Node se puede usar JavaScript del lado del servidor. O sea, JavaScript era nativo del cliente. Entonces, ¿qué pasaba? Que solo desde un navegador yo podía usar JavaScript. Yo no podía usar JavaScript fuera de un navegador. Si yo necesito un navegador, hay JavaScript. Node, ¿qué es? Node es básicamente coger el motor que tiene Chrome, extraerlo y usarlo fuera de los navegadores. O sea, es como la máquina virtual de Java, pero esta es la máquina virtual de JavaScript. Entonces yo lo puedo sacar del navegador y usarlo como yo quiera. ¿Eso qué me permite hacer? Poder acceder, por ejemplo, a procesos del sistema, poder acceder a archivos del sistema, porque, por ejemplo, si tú lo ejecutas desde el lado del cliente, siempre tienes que darle un permiso para que él pueda ir a buscar, por ejemplo, un archivo. Digamos que nosotros vamos a subir un seleccionar y buscamos algo, nosotros tenemos que darle un permiso a eso e ir a buscar el archivo como tal. Desde el navegador, él no tiene la potestad de ir a buscar nada en el sistema. Entonces, Node, de entrada ya te da esa ventaja de poder acceder al sistema operativo y a sus archivos. Además, que nos permite ejecutar JavaScript desde el lado del servidor. Y pues iChat, lo que les decía, era una librería de JavaScript para la creación de gráficas. Ahí también está la dirección, iChat.com. Es muy fácil de implementar, muy sencillo. Y ofrece una gran cantidad de gráficas. Eso es bueno porque hay muchas otras librerías, pero están más limitadas. Acá puedes encontrar gráficas de pastel, gráficas de barras verticales, hasta mapas puedes montar con eso. O sea, si tú le ofreces eso se llama GeoJSON, que son la ubicación, digamos, en el mapa, y tú le das el mapa, podrías juntar puntos y mostrar gráficas, en fin, tiene un sinnúmero de posibilidades. Eso básicamente es la arquitectura. Entonces, yo quería mostrarle en código, pues ya que fue lo que realmente se hizo. Me parece que es lo interesante del asunto. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Sí, en la parte de Python la máquina soporta porque se podría, digamos, hacer un preprocesamiento de los datos antes de enviarlos a la base de datos. Claro. O sea, lo que yo les voy a mostrar es, digamos, no hice el código tan elaborado como debería estar porque quería hacerlo muy legible. Y a veces cuando uno hace el código un poco legible, se llena de muchas cosas, no rehúsa métodos, ¿no? Pero yo quería que fuera muy fácil de ver y de entender qué estamos haciendo. Voy a arrancar por NetLogo. Entonces lo que les decía, acá está la extensión que se instaló, que simplemente para instalarla lo que tienes que hacer es ir a la carpeta de NetLogo. La carpeta donde instalaste NetLogo, vas a extensiones y aquí en extensiones descomprimes, por ejemplo, este fue el que yo descargué. Así que descargo de GitHub y lo descargué acá. Al descomprimirlo te genera esta carpeta y esta carpeta lo que te permite pues ya es empezar a usar como tal el Python. Entonces, para importar Python desde NetLogo, simplemente al comienzo de la simulación, acá vas a cargar todas las extensiones que necesites. No sé si se puede entender. No sé si se ve bien desde ahí. Carlos, ¿no se necesita tener una extensión directa Mongo sino a través de Python? Señora. ¿No se necesita tener una extensión directa desde NetLogo sino a través de Python?
Como conexión, digamos, cuando se conecta uno desde NetLogo a base de datos, Ah, ok. necesita tener la extensión. No necesitas eso. Esa es la ventaja. Precisamente todo esto surge porque yo me iba a conectar, o sea, la simulación pasada que yo hice, la hice persistiendo la data de MySQL. ¿Qué pasó? Que NetLogo desde esa época acá subió una versión, ya está en la versión 6 punto algo. Cuando yo trabajé estaba en la 5 punto algo. Esa versión, esa extensión que yo usaba estaba soportada para la 5. Para la versión 6 oficialmente el desarrollador no siguió soportando y no la migró a la nueva versión. Entonces pues yo quería seguir con la versión más avanzada porque pues siempre las versiones más avanzadas de este tipo de herramientas pues te dan muchas más posibilidades de hacer cosas que las anteriores. Entonces lo primero que me planteé fue, bueno, voy a retomar la extensión y la voy a adaptar a NetLogo 6. Entonces empecé a revisar, pero entonces me dio mamera realmente. Y dije, no, pues voy a usar una base de datos que yo quiera aprender un poco más, quiera profundizar, y esa fue NetLogo. Entonces dije, voy a ver cómo conecto a NetLogo con Mongo. Y entonces en ese camino me encontré con la extensión de Python. No soy muy bueno en Python, pero con lo que había visto de Python sabía que era muy fácil conectar a una base de datos Mongo. Yo recordaba que he hecho algunas prácticas con Django y era muy sencillo conectar Python a bases de datos. Realmente el driver es muy sencillo, son pocos pasos. Y por eso, pues al encontrar la extensión dije, bueno, empecé a cacharrearle y dije, voy a ver si la puedo conectar. Y eso fue lo que logramos, ya les muestro cómo se hace. Entonces acá simplemente cargamos la extensión de Python. Ya con esta extensión acá, ya podemos ejecutar Python en cualquier parte del código. Aquí simplemente le doy unas características como por el ejemplo. Realmente la simulación que yo estoy haciendo es un modelo muy simple. Voy a mostrarles acá un segundo. Como la parte visual, realmente lo que es esto. Mi proyecto que estoy trabajando para la maestría es cómo mejorar el proceso de que los aviones aterrizan en el aeropuerto del Dorado. Entonces, esto pues no es que lo haga, simplemente es un modelo muy sencillo donde aparecen aviones aleatoriamente y todos se dirigen al centro. O sea, básicamente lo que hacen es esto. Y cuando llegan al centro a aterrizar ni desaparece. Eso simplemente lo creé como para pues, el ejercicio y que fuera fácil de entender. Entonces, en ese orden, la idea le creé 5, que es el fabricante, la ubicación donde está, cuánto combustible tiene y a qué velocidad va. Este ID se lo di yo porque pues Mongo te gestiona el ID, pero yo quería un ID para después, lo que les decía, poder restaurar la simulación y que todo tenga sentido, porque en Mongo cuando tú insertas un dato, él automáticamente te crea el ID siempre, no como digamos en base de datos que tienes que decir que o lo creo o que tú lo vas a crear, no, si tú no se lo das, él lo crea y él crea una llave hash con eso. Pero ¿qué pasa con esa llave hash? Que es un código bastante grande y después para traerlo y hacer réplicas pues es un conflicto si tú no lo tienes bien definido. Por eso le creé el ID. Entonces, en el código cuando tú creas el setup, lo único que haces es, por primero, pues limpiar todo lo que haya, resetear los ticks, y acá es donde viene cómo se utiliza Python. Entonces lo que tienes que hacer es PI setup PI Python. Esto simplemente lo que hace es ejemplificar Python en una variable que se llama PY. O sea, nos va a decir, prepárese porque voy a usar Python en cualquier momento, básicamente. Luego paso al proceso que se llama crear bases de datos, que es este que está acá abajo. Entonces, este realmente es el que te conecta con MongoDB. Creo que no se ve bien, pero algo para que se vea la bandera un pedazo. Creo que esto me permite agarrar cositas. Pues, por ejemplo, acá ya vemos el código. Pues lo primero que hacemos aquí para ejecutar Python lo metemos dentro de estas instrucciones. Simplemente le damos este PY fue el que utilizamos para ejemplificar Python y le decimos run. Todo lo que esté aquí adentro es como si yo estuviera escribiendo código en Python. O sea, todo esto es código Python. Entonces tienes que respetar, pues como ustedes saben, Python es un código que respeta indentación, que respeta un montón de cosas, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces lo primero que yo hice fue importar JSON, porque realmente creo que no lo estoy usando, pero al principio sí pensé que de pronto Python no tenía soporte para JSON.
y no lo tiene, pero descubrí que están los diccionarios, según un trabajo con Python. Los diccionarios es un objeto muy parecido a JSON, entonces no hay necesidad de usar JSON cuando tengo el diccionario en este caso. Entonces acá PyMongo es la que se encarga la librería para conectarse con MongoDB. Entonces acá simplemente importo esas dos librerías. Desde acá importo el cliente, que estoy haciendo desde la librería de PyMongo, tráigame el Mongo Client, que es con el que me voy a conectar. Luego ese cliente lo creo acá, lo instancio, lo ejemplifico. Cuando tengo eso, simplemente le doy la dirección y el puerto en que está la base de datos. Ya cuando está creado, simplemente creo este objeto de tipo DB, que es esa conexión a la base de datos. Cuando yo ejecuto este código, él automáticamente me crea acá este es un cliente que uso para leer las bases de datos de Mongo, se llama Robo3D, también es open source, es multiplataforma. Y este es el que realmente nos crea la base de datos, nos crea un test database. Si no existe, lo crea. Yo le dejé para que cada vez que yo corro la simulación, borre la base de datos y la vuelva a crear. Pero si yo quiero, la puedo dejar ya creada. O sea, sería agregar acá en el código y validar. Si la base de datos no existe, solo conéctese, no la cree. Eso por ese lado es el que se encarga de crear la base de datos y conectar Python con Mongo. Entonces este objeto de tipo DB es el que después vamos a utilizar para hacer el resto de cosas. Entonces ya pasamos aquí, en este momento ya creamos la base de datos. Aquí ahora voy a crear las tortugas. En este caso creé 5. Le agregué aleatoriamente la ubicación, que es con esta de acá. Acá le agregué el fabricante, le dije un fabricante quemado que por defecto es el PAS. Le agregué el ID, que simplemente se obtiene preguntando qué tortuga está en ese momento, que es el who. Luego le agregué un combustible también por defecto, que es 1000. Le agregué una velocidad, que es un número random entre 0,3 y 0,8. Esto lo que hace es sumarle esta parte. Y esta de acá de precisión es porque, pues, si yo lo dejo por defecto, creo que NetLogo da como 10 números de precisión. Y eso es un poco complicado de manejar en base de datos. No porque no se pueda, sino porque uno no lo entiende. Entonces yo le puse precisión de 2 decimales. Luego lo que hice fue pintar las tortugas. Esta línea lo que pinta son las tortugas de color verde. Y aquí una creación inicial. Este procedimiento realmente lo que hace es coger las tortugas que ya creé y ir a presentarlas en base de datos. O sea, primero creé la base de datos nomás, que fue con este de crear base de datos. Y este método realmente lo que se encarga, listo, ya creaste unas tortugas, ya le hiciste una ubicación, ya se creó, digamos, el ambiente, ¿sí? O sea, ya cogí el modelo y lo llevé en el logo, que es el setup. Ahora coge esa data y persístala, porque esa data es parte de la simulación. Y esto realmente lo que hace es eso. O sea, acá en esta volví a correr Python en esta línea. A ver si lo puedo copiar otra vez. Es lo mismo, en esta línea empiezas entonces el PY, RAM y todo lo que corres acá es Python. Pero también puedes usar, mentira, puedes también hacer un híbrido siempre y cuando no uses estos puntos y comas. No, perdón. Siempre y cuando cierres, tú puedes usar Python, NetLogo, Python, NetLogo, ¿sí? O sea, no es que si yo uso Python, entonces ya NetLogo me olvido, no. Yo puedo seguir usándolo siempre y cuando yo cierre estos paréntesis de manera adecuada, digamos, en este caso solo con esta línea. Que lo que hace es ir a borrarle la colección de NetLogo, o sea, como la tabla, por decirlo así. Vaya y borra la tabla agentes y vuelve a la creé. Con esta lo que hice fue coger todos los agentes que están. O sea, cójame todos los agentes que están en este momento, que en este momento son 5 aviones, ¿cierto? Y ya cuando tengo esa lista ordenada, entonces ahora sí con un for each, que esto es NetLogo, lo recorro. Entonces acá simplemente cogí el agente, hasta acá, todo esto es NetLogo. Estas 3 líneas son NetLogo. Y aquí vuelvo y abro con este py2.set, lo que permite es crear objetos y asignarles valores. Entonces, por ejemplo, en este caso yo creo un objeto de tipo ID y lo que hice fue agregarle el ID del agente. Entonces ahí sí se mezcló NetLogo con Python. Esto hasta acá es Python, esto hasta acá es NetLogo, todo junto es una información de Python. Y eso fue lo que hice para cada uno. Obtuve el fabricante, la ubicación, la distancia, el combustible y la velocidad de cada uno de esos agentes que están corriendo en este momento. Y acá, en esta parte, pues me encargo de ir realmente a crear, con el objeto DB que ya había creado previamente, ejecutar, crear el esquema. Aquí que era el diccionario que yo les decía, que si se dan cuenta es demasiado parecido a un JSON, una estructura, un key y un value. Y ya con eso, acá simplemente lo inserté.
y ahí inserté la primera configuración que hubo de esos agentes en la simulación. Ya después de que eso se crea, pues simplemente esta instrucción lo que hace es crearnos este puntico rojo para indicarnos, pues, a modo de que es como el aeropuerto. Si nosotros le damos acá setup, lo que hizo fue crear estos 5, crear este acá, y si yo voy a base de datos y la verifico, esto debería estar con los valores por defecto. Entonces acá, por ejemplo, este le dio el DIC 2, le dio la marca, esta es la velocidad en promedio, y esta es la primera ubicación que tiene. Entonces en esta ubicación tiene su combustible por defecto, a qué distancia está del punto central y las coordenadas en las que se encuentra. ¿Por qué decidí guardar estas dos cosas? Pensando en un futuro a que se pueda restaurar la simulación. Si tú guardas las coordenadas, pues simplemente después dices, trae la data y dices, pues donde el avión quedó en estas coordenadas, pues vuelve a quitarme el agente ahí. Entonces, a futuro sería una forma muy fácil de cargar lo que yo les decía, cargar una data de una simulación que se haya interrumpido o que no pude continuar y volverla a levantar desde el punto en que me quedé. Listo. Acá ya, entonces ya resolvimos toda la parte del setup. Entonces, de crear el ambiente, montar los aviones en sus partes y guardar eso en una base de datos. Ahora viene la parte del Go, de las ejecuciones. ¿Qué hace este Go? Básicamente se va aquí a mover agentes, que sería este. Entonces aquí simplemente me está diciendo, listo, para todas las tortugas, entonces esta instrucción lo que te hace es decirle, oriéntate al punto rojo, básicamente lo que está diciendo. Tienes que ir, o sea, como los aviones, cuando aparecen ustedes ven que apuntan a diferentes lados. Esto es lo que le está diciendo, es ahora apunta hacia, siempre vayas a caminar a algún lado, ve al centro, porque es lo que te estoy diciendo acá, por eso le digo que vea el punto rojo. Básicamente este P-color red es el que le está indicando, vaya allá. Este forward pues es a la velocidad a la que se mueve. Entonces esta velocidad pues yo la cargué previamente en una variable y por eso la puedo usar acá. Y acá pues cada vez que se mueve descuento el combustible 1, porque cada vez que yo me muevo me cuesta moverme una unidad. Y aquí vuelvo a hacer lo que se hizo cuando inserté la data. Creo otra vez la variable con las tortugas ordenadas para poder manipularlas. Ya cuando tengo esa lista de las tortugas empiezo a hacer lo mismo. Entonces esto es lo mismo que ya hemos visto. Simplemente traigo todos los datos de ese agente en ese momento, porque lo bueno de NetLogo es que me permite moverme un tick a la vez. Entonces yo me muevo un tick y en ese tick pues traigo la data que me interesa. En este caso pues me interesa saber en qué ubicación está ahora, a qué distancia se encuentra y cuál es el combustible que tiene ahora. Ya cuando tengo eso, simplemente aquí en esta vuelvo y creo otro diccionario para la data. Aquí creo una query que simplemente es para hacer el update, porque acá yo no estoy insertando, sino estoy haciendo un update. Le estoy diciendo, búscame en la base de datos el ID que corresponda, pues el ID de la tortuga para que haga el update. Y aquí con este up to set, lo que le está diciendo es, agrégale esas propiedades nuevas, no las reemplaces, sino agrégaselas. Si tú no le pones esto, pues lo que haces es ir a hacer un update de reemplazo. O sea, te encuentra todo y te reemplaza. Este te permite ir agregando, que es lo interesante. Porque si tú te mueves, digamos, te interesa todo el camino que él recorrió para llegar al aeropuerto. No te interesa la ubicación actual, sino todo el histórico, porque con ese histórico pues vas a poder hacer algo a futuro. Y acá simplemente ya ejecuta ese update y pues inserta la data que haya cambiado, que genera un nuevo encrypting. Y este if simplemente lo que hace es validar que si ya llegó al aeropuerto, pues elimina a la gente. Ya no hay necesidad de que la gente esté vivo consumiendo sistemas, sino simplemente pues ya elimina. Y aquí ya vamos a NetLogo. Y acá lo mismo pregunta, esta instrucción es lo que te dice es, si todavía existe alguna tortuga, si no existe alguna tortuga, porque como las estuvimos matando, o sea, ya cuando llegaron todas, pues stop, finalice la ejecución de la simulación. Creo que este tick está mal acá. Siempre me importa que cuente los ticks. Y pues es lo que realmente hacemos acá. Si ya le damos el Go, le damos el Go, cuando llegan allá desaparecen todas porque las mató y la simulación terminó en 32 ticks. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende generalmente pues, de la velocidad a la que yo muevo la tortuga o de el tamaño que le di por defecto a cada parchecito en el logo, porque a cada parche en el logo yo le puedo dar un tamaño.
Entonces, si yo le doy tamaños pequeños, el cambio de la velocidad, pues la simulación no va a ser así rápido. Por ejemplo, si yo acá en la velocidad, cuando él hace, esto le pongo acá un 0 y acá le pongo otro 0, pues ya hay mucho más espacio. Que generalmente es como debería ir. Es que ya se ve mucho más espacio, entonces ya tiene como, o sea, eso ya empieza uno a jugar con eso. Con qué velocidad necesita que vaya, qué necesita que haga, y pues configura esa parte. Esta data acá ya quedó guardada, entonces por ejemplo acá para el avión 1, esto fue todos los movimientos que él hizo para llegar desde donde apareció hasta el aeropuerto. Entonces si se dan cuenta acá por ejemplo está el combustible acá fue donde arrancó, estaba en estas coordenadas, estaba a tanta distancia. En el siguiente movimiento, pues ya gastó un combustible, ya se acercó más y sus coordenadas también cambiaron. Entonces, eso, pues, hasta ahí llega la parte de la simulación. Entonces, se dieron cuenta acá, simplemente yo no construí gráficas, yo no persistí nada en la memoria del logo. Quería mostrarles aquí una parte. Tengo que hacer la simulación aún más lenta. Listo, ahí estamos súper despacio. Entonces, si queríamos mostrarles el monitor de actividad. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, se crean dos instancias. Esta en el logo que realmente es la máquina virtual Java y esta que es la máquina virtual Python. Entonces aquí ya el proceso se divide en dos. Está usando el logo y está usando Python. Entonces ya no se carga todo en una sola modelo, sino que lo reparte en otra máquina virtual. ¿Qué ventaja tiene que lo reparta en máquinas virtuales? Que mi sistema sí es capaz de, si tiene más procesadores, asignar los procesadores a cada una de las máquinas. Entonces voy a tener un uso, digamos que óptimo de los procesadores que tenga el sistema hasta donde me soporte las dos máquinas, ¿no? O sea, básicamente sería aprovechar un dual core. Si yo tengo un quad core, pues va a seguir la misma, porque Python tampoco es continuo, es una ejecución de la máquina. Pero entonces ya me quité la limitación de 1 a 2. Y lo que tú decías es muy interesante. ¿Qué hago yo en este momento? Solo lo uso en Python para persistir la data. Pero yo divinamente hice las pruebas, creé un objeto de tipo agente, lo llevé orientado a objetos, creé el agente y lo que hice fue llenar el objeto con toda esta data que tengo acá. Entonces yo creé un objeto y ahí ya llevé yo al mundo de los objetos que tal vez conozco más que el de NetLogo. Entonces si yo no domino NetLogo, pero sí soy muy bueno en objetos, pues me voy para ese lado, ¿cierto? No es como que la acerca donde uno sabe jugar. Eso te permite, ahí podrías hacer un montón de cálculos también, desde el mismo Python. Podrías decir, no, si la distancia tal, entonces elimine esto, cree lo otro, pause la simulación. O sea, muchas posibilidades se abren porque pues ya estoy usando doble lenguaje. Y lo que siempre me han dicho, pues utilice las habilidades, las capacidades que cada lenguaje entrega. O sea, no tiene que casarse con ningún lenguaje. Que si yo soy Java, entonces todo Java, no, o sea, no tiene nada que ver. El siguiente paso que yo creo a mejora de esto es, bueno, ahí pues digamos cuando uno está presentando el proyecto, esta parte visual es muy útil porque la gente entiende qué hace el modelo y sí, es muy sencillo. Pero a futuro lo que yo vería mejor es eliminar esta parte gráfica, porque esta parte gráfica de moverse pues también consume más sistema. Entonces en orden de optimizar mi simulación, eliminaría toda la parte gráfica y ejecutaría todo desde consola. ¿Cómo lo haría? Yo lo he visto, pues como esto es una máquina virtual, yo simplemente puedo crear un programa en Java que cargue la librería de NetLogo, le envío la simulación y desde ahí empiezo a ejecutar todo desde la máquina virtual. Eso se puede hacer. Creería yo que a futuro, si a alguien le interesa optimizar aún más, podría profundizar en esa parte, quitar toda la parte gráfica y dejarlo solo por consola. Entonces, hasta este momento ya tenemos la simulación, ya tuve un modelo, ya tuve la simulación y ya persistí los datos. ¿Quién me está cargando los datos? Pues ya Mongo. Entonces eso ya puedo yo cerrar el logo y todo va a seguir funcionando porque los datos ya están en otro lado. Entonces no es volátil porque los persistí en una base de datos. Luego de eso viene el proyecto de la parte de montar un pequeño servidor y mostrar las gráficas de esa data que tengo yo ahí. Entonces ya en esta parte lo que hice fue crear un pequeño servidor. Esto es todo en Node. Entonces aquí lo mismo, no importa eso del Mongo Client. Le das una URL desde donde está la base de datos, en este caso pues simplemente Mongo localhost y como se llama la base de datos. Aquí uso Express, que Express es un framework usado en Node para montar servicios web. Entonces todo lo que yo estoy haciendo aquí realmente pues lo podría hacer
nativo es de Node, pero me requeriría mayor código. Express es un framework que simplifica, como la mayoría de los frameworks, simplifica ciertas tareas comunes y las lleva a pocas instrucciones. Entonces aquí con esta lo que tú haces es ejemplificar Express para decir voy a empezar a usar Express. Aquí está simplemente lo que te hace almacenar. Esos documentos que están guardados en MongoDB me los va a convertir a un JSON para poderlos entregar como un servicio. Este es el que realmente se carga de ir a la base de datos, entonces va a ir a buscar una base de datos que se llame agentes, una colección que se llama agentes, que las colecciones vienen siendo como las tablas en SQL, para que tengan como una idea. Y acá simplemente lo que yo digo es búsqueme la base de datos, tráigamelos todos. Yo acá también, digamos, otra ventaja, ya lo llevamos de JavaScript. Pues si yo soy muy bueno en JavaScript, desde aquí yo podría filtrar un montón de cosas y podría agregarle lo que les decía, las consultas directas. No, acá yo le podría decir por el Pine, le podría poner un filtro. Tráigame solo los que son color verde, los que van con más de 1000 de combustible, etc. Y desde acá mismo yo podría filtrar. Entonces ya puedo agregarle otra capa. Si yo necesito analizar esa data, pues se la agrego acá. También es válido y también se puede usar ahí. Realmente este for lo que hace, recorra todos los documentos, agréguemelos en una variable y al final pues agrégueme esa variable al documento.json para que me quede como un JSON. Esta línea lo que se hace, lo que permite es el access control allow origin, que es para decirle pues, que permita que un navegador acceda al servidor y le responda. Si yo no tengo esto, pues el navegador me va a decir que no tengo permiso. Acá estoy diciendo como dele permisos a quien quiera, con este asterisco, dele permisos a quien quiera consultarme y respóndale la data. Y este realmente es el servidor que se encarga del microservicio. Cuando yo consulte la dirección localhost 2.3000 agentes data, me va a ir a traer, me va a entregar el request y el response y me va a traer la data y me va a enviar ese documento JSON. O sea, me lo va a ir a la base de datos, va a traer la data, construir un JSON y me lo devuelve. Construir el JSON realmente simplemente es agregarlo en ningún lado, porque yo nunca hice una conversión y nunca hice un parseo de lo que traje a JSON, jamás se hizo eso. Simplemente lo agregué en diferentes variables y lo uní en un solo JSON porque a mí me interesaba ese tipo de JSON. Y con este línea lo único que es decirle servidor arriba en el puerto 3000 y ya pues esta es la función de traslado. Si se dan cuenta son 50 líneas de código donde ya fuiste a la base de datos, ya convertiste y ya entregaste un servidor. Eso en Java hubiese demorado un montón de cosas. Igual que la mayoría del código realmente es lógica que no está afectando en nada al servidor. Entonces ya cuando tenemos eso, pues lo que hacemos es montar el servidor, simplemente decimos nodes y el nombre del archivo server.js. Entonces nos está diciendo que el servidor está alojado en el localhost 3000. Entonces queremos validar, entonces decimos localhost 3000 y debería decirnos esto es lo que quería responder, porque no, o sea, está respondiendo el servidor, pero en ningún momento está respondiendo nada en el index. Si nosotros ya luego queremos probar, podemos usar una herramienta como Postman o cualquier cosa que pruebe servicio web. Por ejemplo, le podemos dar, ella acá está sobre el servidor 3000 y la URL que se está respondiendo. Cuando lo consultemos, pues realmente nos va a volver es un JSON, que es este. Este realmente es toda la data que tiene la base de datos organizada, nos está diciendo de la gente 1, bla bla bla, y acá nos envía las ubicaciones de cada uno de ellos. Entonces en cada momento ahí ya lo tenemos listo para hacer lo que nosotros queramos desde la parte web. Entonces ya en la parte web simplemente puedes crear ya lo que tú quieras mostrar como vista, puedes usar no sé, Angular, React, Vue, en fin, hay un montón de librerías para la parte de vista que uno podría implementar, o simplemente puede hacer como yo hice un HTML rápido para mostrar esa data. Entonces aquí está la página, simplemente creo un index y un poquito de código para traer esa data, que la vamos a ver acá en el Visual Studio, que son estos datos de acá. En el index que agregué, este de acá, simplemente las librerías, traje Ajax, perdón, esto no es Ajax sino es jQuery, y traje la librería de HighChart y acá simplemente creé dos dips. Uno para crear, quiero crear dos tipos de gráfica, entonces por eso creé dos containers. Y se dan cuenta, el HTML es casi nulo, simplemente le estoy diciendo créeme dos contenedores donde voy a desplegar las gráficas y ya.
y acá le importo realmente el que hace el código, que es el Code.js. Ese Code.js es este archivo de acá, que a pesar de que tenga muchas cosas, realmente no hace mayor cosa. Simplemente aquí este fetch me está diciendo, vaya y consulte el servicio, y acá tengo unas promesas que si me responde bien el servicio, pues simplemente empiece a crear, por ejemplo, en este caso, quise crear dos gráficas, una para la distancia y otra para el combustible. Y acá este cache pues atrapa si no hubo conexión, te va a mostrar el error. Y aquí creo dos funciones, entonces en estas funciones realmente lo que hice fue enviarle toda esa data que consultamos, ese JSON que nos trae toda la información, y acá simplemente es una lógica para traer las distancias, de cada uno de los aviones, de los agentes, y tú creas un objeto tipo series que es el que entiende HighChart para pintar esas series, o sea, para pintar las líneas que necesita. Y todo esto simplemente es configuración de HighChart. Acá, por ejemplo, está diciendo cuál va a ser el título de la gráfica, si tiene subtítulo, cómo va a ser la leyenda del eje X, la leyenda del eje Y, y si quieres pintarle colores, o sea, es totalmente personalizable. Puedes ponerle que si quieres que la línea sea roja, amarilla, que sea punticos, que si sean rayitas, ¿sí? O sea, es totalmente personalizable. Y la librería de HighChart, pues ellos tienen su API abierta y puedes probar todo lo que quieras. Por ejemplo, en este caso le digo, quiero que el tamaño sea 1 y el color tal. Entonces ahí ya puedes variar con todo esto. El tooltip es cuando tú te paras en un punto y se despliega un mensajito. Ese también es totalmente configurable, puedes mostrar un montón de datos. Miraremos. Y acá simplemente toda esta configuración se la agregó al JSON que realmente le entrega a HighChart para que construya la gráfica. Entonces tiene su leyenda, sus tools y sus ejes, y este series pues es que realmente la data que va a pintar. Y esta gráfica de aquí abajo es lo mismo, pero yo le hice para combustible y viene otro ejemplo de una de columnas, o sea, te va a montar columnitas del consumo de combustible. Acá, por ejemplo, en el tooltip le agregué, por ejemplo, acá le puedes agregar también código HTML por si quieres mostrar algo extra. Y vamos a ver cómo funciona. Sería este, por ejemplo, así es como te pinta si el servidor está abajo, ya cuando el servidor está arriba. Pues acá ya te empezó a montar un montón de gráficas, simplemente pues como le bajamos tanto la velocidad, pues tiene mucha data. Entonces, por ejemplo, acá te está mostrando la distancia de cada uno de los, en cada movimiento que hizo, a qué distancia está del centro. Entonces acá, por ejemplo, ya por entrada si que yo configurara nada, ya me da la opción de, por ejemplo, mostrar solo la gráfica que a mí me interesa, ¿sí? Entonces es demasiado útil. Y esto es lo mismo el consumo del combustible. Por ejemplo, esto lo personalicé y le puse que el tooltip, que es este que se está mostrando acá, dijera combustible y mostrar tanto. Entonces si acá yo, por ejemplo, voy a el logo de nuevo. Entonces bajemos la velocidad. Que la gráfica sea más sutil. Bueno, este caso se demora porque tiene que volver a cargar el celular. Lo dañamos. No sé si debería cargarnos la data siempre pasa. Y pues básicamente eso se trata el proyecto. No sé si tengan preguntas, quieren charlar de eso, lo platico, no sé por qué. Oye, una pregunta. ¿Se podrían crear las gráficas directamente en el logo usando Python para verlas en tiempo real? Creería que sería viable, pero pues depende de tu habilidad de Python. O sea, realmente lo que me parece interesante de haber usado tantas tecnologías es que tú puedes ver que la es más fuerte. Pues si tú eres muy bueno en Python, pues te vas por Python desde el principio y empiezas a salir un montón de cosas. Si tú eres bueno en JavaScript, pues lo dejas desde el servidor y allá es donde hacen las cosas. Porque realmente en la arquitectura de software a veces uno se encasilla, no, es que tengo que hacerlo en la base de datos, todo en el servidor. Mentira. Puedes distribuirlo y a la vez distribuirlo es mucho mejor.
porque no carga ni el servidor, ni el cliente, ni el cliente, o sea, puedes jugar con eso. Eso era lo que yo quería, porque les digo, yo soy Java developer de toda la vida, entonces hasta ahora estoy incursionando en estos códigos, en nuevos lenguajes, pero pues igual, cuando tú aprendes un lenguaje, aprender los otros también va de la mano. O sea, es cuestión de un poquito de sentarse a estudiar, ver las diferencias y practicar. Entonces sí, creo que podrías hacerlo desde Python. Bueno, y lo mismo, por ejemplo, he visto, ¿qué hacíamos nosotros antes? Guardamos en la base de datos de MySQL y cogíamos desde R para construir las gráficas, porque R te daba las habilidades de análisis estadístico, probabilidad, etc. Python últimamente, un montón de librerías. De hecho, he visto que Python ya está reemplazando a R en muchos aspectos de análisis de Big Data, entonces te puedes ir por ese camino divinamente y montar desde allá. O podrías hacerle un preproceso y sigues montando igual con. Se le puede montar, por ejemplo, la librería Nexus, y con esa vaina uno hace cálculos y lo distribuye automáticamente. Exacto. Si tiene varias. Porque, por ejemplo, ahora de una vez, ¡pum! Él maximiza los procesos y calcula rápido. Exacto, porque por ejemplo en R, pues yo cuando los hice también me morí un montón aprendiendo R, y R es complejo, y R no tiene muchas cosas que tienen lenguajes modernos, es un lenguaje que se está hace mucho tiempo. Entonces, si tú lo mismo, eres bueno en Python, pues te vas a hacer la vaina que te podrías. ¿Una pregunta? Varias cosas. Lo primero, buenísimo, increíble. Está muy interesante, muy útil. Y pues son una serie de preguntas. La primera, si contemplaste o escudriñaste por ahí algo con CUDA o con Go para aprovechar la arquitectura distribuida, no solo pues, a nivel de máquina virtual, sino pues, a nivel de recursos. En el caso de CUDA, pues para correrlo sobre la GPU, y en el caso de Go, pues para el manejo de hilos. Sí, estuve mirando algo de eso, pero no, la limitación la trae en el logo. O sea, en el logo no sale la máquina virtual. O sea, está casado con Java, tú no puedes salir de él. Y otra pregunta, más como curiosidad, vi que el lado del front estás usando promesas, pero en el lado del servidor estás usando callbacks. ¿Más por manejo de MyScript 7 o por facilidad? Yo simplemente voy practicando y entonces no me caso con promesas o callbacks, sino quiero aprender de las dos y por eso lo usé realmente. Pero, o sea, tú lo puedes como solo promesas o solo callbacks, eso no importa. Pero siempre también he creído con eso, no te cases con una sola forma de hacer las vainas. Hay muchas formas, pero practícalas si puedes. Y eso es lo que yo siempre hago, y más en estos desarrollos académicos, te dan la oportunidad de jugar con eso. Digamos, en una empresa así, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, tú no puedes hacer o solo promesas o solo callbacks, no puedes ponerte a jugar con eso. Pero en un ambiente académico te da la posibilidad de jugar como quieras con todo eso. Y la última pregunta, ¿eso está en algún GIT? La idea es subirlo en el GitHub del grupo para que todos trabajen, lo introduzcan y lo mejoren. La idea siempre es hacer fork y úselo como usted quiera y agréguele y mejoremos entre todos. Eso es lo interesante. Y yo tengo varias preguntas. Una es, tú estás utilizando ahí dentro en el logo código Python y eso va y hace persistencia. Cada ejecución de esa persistencia no retrasa la simulación. Es decir, yo ejecuto, claro, voy allá a disco y retraso la simulación, ahí va a tener un delay. Siempre vas a tener ese delay, uses lo que uses, porque pues en algún momento habrá que persistir y la persistencia primero depende del lado que envía y segundo también del lado que recibe. Puede ser que por el lado que recibe sea súper rápido, pero el que persiste en la mambo se demora un montón. ¿Por qué lo hicimos por este lado? Porque lo primero, lo que les decía, la extensión de SQL no está soportada la última versión de NetLogo y yo quería migrarla, pero dije no, es mucho trabajo. Y segundo, pues yo estoy cansado de los chicos. Realmente esa base de datos no me gusta. Y las relaciones que tú manejas en MySQL sí son costosas. O sea, por ejemplo, cuando tú haces un join o haces alguna cosa, se hace en una base de datos relacional, sí te va a costar mucho. Sí. Yo te voy a hacer varios comentarios. Digamos que en el grupo que trabajo decimos esto, negocios, nada personal. Entonces, bueno, las cosas buenas, me gustó mucho que separaras digamos, el procesamiento desde NetLogo, que se encargue sobre la simulación y que después yo pueda hacer análisis de datos con otro lenguaje, o sea, que yo lo pueda exportar y que yo pueda utilizar esos datos. Me gustó que uno pueda ir grabando el paso a paso de la simulación. NetLogo tiene algo que se llama Behavior Search o Space, en el cual tú puedes ir grabando cada paso a paso, pero cuando él se llena de memoria, él no lo saca completos, él se queda. Hay unas cosas que tú dijiste que toca, pues que tienes que mirarlas
corregir. Por ejemplo, cuando tú buscas el concepto de simulación, sí hay muchos conceptos de simulación, pero tú estás hablando de simulación basada en agentes y ahí sí que hay definiciones sobre eso. Eso lo dijiste en la presentación. Entonces, tú vas a hablar de agentes, hay muchas definiciones de qué es una simulación basada en agentes, y si vas a hacer un modelo basado en agentes, puedes utilizar el protocolo ODD, que viene desde la sociología y te dice cómo puedo replicar mi modelo. Por ejemplo, si estás utilizando aquí lo de los aviones, perfectamente sigues el paso a paso del protocolo ODD y haces replicable tu modelo. Eso en la simulación. Lo otro es que me parece que no se soluciona el problema al uso de la memoria en Java. Si yo tengo un modelo bastante extenso de agentes, él se va a caer. O sea, yo lo tengo corriendo en un HPC y esa cosa se cae así yo tenga 16 en RAM. Sí, claro, ¿Por qué? Porque Java hace un heap, te va a sacar un out memory y te va a poner problemas. Esto lo puede solucionar por un lado, pero lo que sí quisiera ver es que yo pudiera hacer el procesamiento de la simulación de agentes como tal de manera separada. O sea, que yo pueda colocar agentes que procesen en este núcleo y agentes que procesen en este núcleo y después unirlos. Eso va un poco más a bajo nivel. Entonces ahí viene mi otro comentario. No puedes decir que NetLogo está orientado a objetos, porque NetLogo está sobre Scala y Scala es 100% funcional. Si tú bajas todo el código de Scala, es programación funcional. Sí está sobre la máquina virtual de Java, pero es funcional. Y de hecho NetLogo está muy orientado hacia programación funcional, por eso el que venga desde orientado a objetos le va a dar bastante duro porque el paradigma es diferente, ¿sí? Pero pese a que esté en funcional, no se sale de los problemas que tiene Java, y como bien lo dices, va a utilizar toda la memoria, va a utilizar muchas herramientas, pero entonces no es decir que no puedo implementar nada en objetos ni en funcional, porque en el Logo sí se puede hacer. O sea, a bajo nivel sí se puede hacer. Lo que pasa es que no hay gente que le meta la mano al Logo, No, sino la comunidad. hacer, como tú dices, está basado en Scala, pues Scala es un super lenguaje de Java. Y desde ese punto sí podrías desarrollar tú una librería montada en Scala que te permita el manejo de objetos, claramente, porque Scala te permite. De hecho, la gracia de Scala es que te permite usar todo Java más lo que no permite Java, que es funcional. Sí. Pero realmente NetLogo sí tiene la limitación de que no trabaja con objetos. El de frente, o sea, el lenguaje NetLogo que está súper, o sea, tenemos el meta y el lenguaje, y el lenguaje NetLogo sí no se permite trabajar por objetos de ninguna manera. No, NetLogo no, pero, perdón, el lenguaje Logo no está orientado a objetos, pero NetLogo sí está bajo programación funcional, porque es Scala. Exacto, pero lo que te digo, tú tendrías que desarrollar un módulo que te permita hacer eso. Claro, hacer la extensión, por Pero ejemplo. entonces a lo que vamos de nuevo es, estamos trabajando con, o sea, por ejemplo, lo que tú dices, no quiero abrirle núcleos. Si tú quieres abrirle núcleos, realmente deberías usar NetLogo. Deberías irte por otra tecnología. Pero es que yo puedo utilizar, por ejemplo, actores acá con Scala, por ejemplo, y Sí, hacerlo distribuido. pero de nuevo, o sea, tendrías que tú hacer el desarrollo. Sí, de eso. claro. Y eso implica un montón, o sea, es como, me voy a forzar a usar la herramienta porque es que tiene que ser NetLogo. ¿Sí me No, voy a entender? puedes utilizar otra cosa. A lo que voy es que NetLogo tiene sus limitaciones. Claro, y tú le puedes ampliar un montón de cosas si solo echas en el NetLogo, que tiene las extensiones para exactamente hacer eso. Tiene una limitación, pues saco la extensión. Pero ¿qué pasa? Hacer la extensión es una cosa que no es tan sencillo. O sea, no es como, no, yo me voy a sentar una tarde y voy a aprender una extensión que no, tiene un montón de trabajo. Sí. Y a nivel de escala, primero pues tienes que ser un experto en escala. No es como que yo entiendo escala y sé cómo funciona. No, hay que ser muy bueno en escala porque yo estuve revisando los módulos y realmente tienen un nivel de complejidad alto. O sea, no es que sean sencillitos, no, porque son un montón de cosas que levantan todos los Java que usan NetLogo. O sea, como que es mucho trabajo para yo darle a NetLogo como yo quiero que funcione. ¿Sí? Voy a tener un poquito la idea. O sea, si yo quiero multihilos, NetLogo no es el camino de entrada. Pero si puedes utilizar el lenguaje Logo para implementarlo en otra herramienta. Claro, por ejemplo, si tú quieres hacer eso, puedes usar uno que se llama Jade, que esa vaina está abandonada y nadie la usa hace mucho, pero eso sí es full Java. Y ahí sí puedes utilizar multihilos, todo lo que quieras, sin necesidad de ir a crear nuevas cosas. Puede ser muy interesante crear un módulo, una extensión para eso, pero lo que te digo, mucho trabajo se viene encima. Y a veces uno quiere simular. O sea, no hay, la herramienta es muy útil y es muy buena, pero realmente yo quiero la herramienta por lo que me ofrece, para simular.
ya mejorarla como que no viene al caso, o sea, tal vez de pronto a futuro ya cuando yo tenga mi simulación y quiera hacerla, me parece muy bien, pero detrás como... Lo otro que dices es que el proyecto de ejecutarlo en consola, eso ya se ejecuta sobre consola. Si tú utilizas un Behavior Space, tú ya lo puedes ejecutar perfectamente SH o Batch y ejecutar. Sí, a lo que yo digo es como ahí tener ya. el control de esa ejecución, porque cuando tú lo ejecutas en el otro lado, pues tú realmente no sabes qué pasa, o sea, en consola eso no te imprime nada, simplemente está por ahí. Tendrías tú que guardar un montón de logs y lo que sea. Cuando lo ejecutas desde Java, sí lo puedes controlar porque está Java por encima corriendo el proceso. O sea, tú le dices, importo las librerías en el logo, importo la simulación y voy corriendo. Ahí sí, finalmente yo puedo usar un log4j, un montón de herramientas que te da Java. O sea, el problema en el logo no es que no pueda, sino que no está diseñado para eso. Si es una vaina para simular, él no tiene por qué, digamos, guardar logs. Eso no está en la simulación contemplada. Mientras que Java es un lenguaje mucho más grande, mucho más desarrollado, mucho más gente trabajando, porque en el logo no es que sea nuevo, el logos tiene un montón de años, pero no hay una comunidad tan grande sobre como un lenguaje como Java, ¿sí? Entonces, digamos que es aprovechar lo que otra gente ya hizo, funciona, está bien, traigámoslo por acá, en vez de nosotros decir, bueno, el logo me gusta mucho, pero quiero agregarle esto y lo otro. Sí, y lo otro que hemos querido era utilizar CUDA, por ejemplo. Hay una tesis de 2012 de Alemania, no recuerdo la universidad ahorita, ellos utilizan Logo como esquema de lenguaje y lo quieren importar o portar más bien a CUDA para que uno pueda precisamente ejecutar agentes dentro de cada núcleo de la GPU, que me parece interesante un proyecto de esos. Pues es bastante fuerte el trabajo que se hace ya a bajo nivel en C sobre el API de CUDA, pero me parecería interesante poder probar, digamos, agentes distribuidos dentro de una GPU. Eso podría dar buenos resultados. No sé si estás interesado. Por ejemplo, la tesis yo la tengo referenciada y se puede mirar. Lo que pasa es que no sé qué pasó con ese proyecto. Está ahí de 2012 y de verdad nosotros necesitamos generar modelos robustos que se puedan ejecutar sobre todo en máquinas grandes. Y en el logo no es bueno, por lo que dice él. O sea, en Java siempre vas a utilizar un núcleo y a lo sumo vas a correr tantos modelos como núcleos tengas. Tengo 4 núcleos, pongo a correr 4 veces en el logo para poder hacer, para sentarme a ver los experimentos y obtener datos. Pero pues, no es lo óptimo. Sí, pues, con respecto a lo que están hablando, varios comentarios, siento que la finalidad de Carlos, y que me parece interesante el comentario al final, de sacar realmente lo gráfico de aquí, finalmente es utilizar a NetLogo como una librería más para, digamos, simular cosas pequeñas. Precisamente porque nosotros nos encontramos con el problema y nosotros decimos no vamos a usar NetLogo cuando lo importante es la visualización de la simulación. Nosotros utilizamos motores de desarrollo de videojuegos como Unity o Unreal Engine, donde pues sí aprovechamos la GPU para hacer eso y finalmente pues tenemos una forma de conexionar los datos más sencilla, pero siempre el interés de utilizar NetLogo, especialmente en temas de agentes y comportamientos sociales, le llamó mucho la atención por usar como librería, porque Python ha estado haciendo muchos esfuerzos para meter librerías que finalmente van a terminar, yo creo que en algún punto reemplazando tanto los procesos de simulación que se están haciendo acá. Flotkins creo que tiene unas librerías muy interesantes del lado de Python, y también por el lado de R, que finalmente yo creo que el análisis de datos pues se está yendo muchísimo también hacia Python, también precisamente por las limitaciones del logo. Y los esfuerzos es ese, ¿no? ¿Cómo hago yo para montar una capa superior donde puedo aprovechar el paralelismo a través de hilos y mejorar, digamos, el desempeño de simulaciones? Entonces creo que el enfoque que le está dando Carlos es el interesante, que es cómo termino utilizando NetLogo como librería, porque finalmente yo lo que quiero ver es simulaciones robustas, hay que moverse hacia los motores de videojuegos, y yo creo que especialmente a motores open source como Godot, donde ya nos dan la libertad de hacer nuestras propias librerías en entornos 3D, donde pues, puedo mostrar visualización de datos. Hasta en Blender veo que lo han estado utilizando en algunos estudios de complejidad para mostrar cosas más vistosas, porque el problema con el Instituto de Santa Fe y NetLogo es que pues, realmente van como un ritmo lento. Pues Java 8 ya tenemos operaciones Lambda, donde pues todo está migrando hacia lo funcional desde JavaScript también con las promesas, y ECMAScript 7, precisamente porque pues, queremos hacer arquitecturas más resilientes
e incluir eso dentro de los motores que ya están. Entonces, sí, me parece yo creo que un enfoque importante para seguir utilizando el logo como una herramienta que me corre y me puede, digamos, dar cierta obtención de datos, que finalmente muestre una significancia ahí dentro de pues, lo que utiliza Carlos, en este caso HighCharts o WinCharts o cualquier librería que queramos utilizar, o 3ds o iframe, porque pues ya podemos mostrar eso de múltiples maneras, tanto en tercera dimensión como realidad virtual. Entonces, es interesante. Creo que finalmente ese es el tema, esa es la discusión que se debe dar desde el lado de arquitectura y de software, porque pues nosotros somos los que le podemos meter mano a ese nivel al desarrollo de simulaciones. Finalmente, los estudios que se están haciendo de psicología, sociología, biología, pues utilizan la herramienta porque es lo que tienen, pero pues el esfuerzo que está haciendo el ingeniero sí es intentar mejorar esas arquitecturas que nos permitan hacer justamente lo que dice, pues simulaciones robustas, porque realmente el hardware ha avanzado mucho, pero en este caso es el software el que se ha quedado en procesos de simulación. Entonces, CUDA, Go son herramientas que vale la pena echarles el vistazo y por qué no pensar en escala para utilizar, crear librerías que puedan ir mejorando la experiencia, pero eventualmente yo creo que vamos a ir migrando hacia otras plataformas de simulación, que es lo que nosotros hicimos, o sea, porque queríamos ver árboles y contaminación. Pues, ahorita lo que sale es Julia. Julia está pegando por todos lados y sobre todo para redes neuronales. Julia realmente la rompe en ese aspecto. Entonces, Creo que el NetLogo realmente es útil cuando queremos usar agentes. Sí, o sea, si la gente no está en la simulación, adiós NetLogo. O sea, es como casarse. Yo tenía un compañero que decía escoger una bazooka para matar una mosca. Sí. Entonces realmente es mucho esfuerzo en el logo para hacer una simulación que no use agentes que sean su foco. Digamos, en mi caso la simulación es muy útil porque mi agente es un avión. Mi agente es el controlador que está en el aeropuerto. Me importan los comportamientos de ellos, cómo funcionan, cómo interactúan, qué pasa cuando interactúan, o sea, full agente. Pero si no lo usas, usar el logo sí no tiene mucho sentido. Y lo que tú dices, digamos, que es una simulación de visual, hay un montón de herramientas mejores que el logo. De hecho, el 3D en el logo es malísimo. O sea, es horrible esa vaina. Bueno, yo tengo una cosita de esta conversación, y es que yo me acuerdo más o menos que hace un año vimos un seminario, ¿sí? Precisamente sobre un tema muy similar, que hablaba sobre simulación de agentes para modelar la sociedad. Entonces en esa simulación nos mostraban muchos ejemplos, nos mostraban ejemplos de hormigas, nos mostraban un ejemplo particular de revolución social. Y yo me acuerdo que ese seminario lo dio Pilar y Camilo. Y en ese seminario, nosotros, todos los modelos que ellos nos mostraban no eran modelos sencillos. O sea, no era simplemente el modelo del avión hacia el centro. O sea, yo sé que fue un ejemplo, ¿no? Pero tampoco era el tipo oveja y lobo y cómo se comen y el paso y todo eso. Sino eran modelos que tenían muchísimas variables. Y también que podemos mirar el campo. Sé que muchos modelos están compuestos de una cantidad absurda de variables. Estamos hablando de casi 20, 30 representadas en muchos sliders. Yo digo, listo, está bien. Ese es el modelo y pues así lo trabajan en el logo. Ahora, en esta presentación yo veía que para poder simular y utilizar toda esta arquitectura, uno necesita hacer el mismo proceso casi 3 veces. Uno tiene que hacer en el logo, o sea, hacer la simulación como tal, incluirle todos los módulos de Python, hacer el modelo en Python y tras del hecho enlazar todos esos elementos en la gráfica. Entonces, eso termina como quitándole precisamente el objetivo en el logo, que es facilitarle la vida a los investigadores para hacer su trabajo, que es la simulación, y termina obligando a que se vuelvan más programadores que investigadores. Entonces, para trabajos futuros, o no sé si de pronto lo haya tenido en mente, o hay alguna forma de simplemente centralizar todos esos cambios a alguna parte, no sé, tipo que por ejemplo en Python se puedan mandar las órdenes al logo y simplemente se trabaja ahí. Porque así como está, es mucha... Bueno, sí, tú tienes razón en que lo de la complejidad, pero realmente cuando tú tienes más herramientas, pues es más complejo. Si tú quieres usar más herramientas, tienes que aprender a usar las herramientas. Es lo que uno obtiene cuando abre las cosas. Yo realmente esto lo hice porque yo dije, nosotros somos ingenieros de sistemas, más que ingenieros de sistemas, somos ingenieros de software. Y realmente nosotros nunca, yo cuando hice la simulación, la primera, cuando estaba en pregrado, nunca pensé en esas cosas porque no tenía la experiencia en el software. Experiencia que adquirió ya con el tiempo de estar desarrollando software. Y me di cuenta que nunca tratamos la simulación como lo que son software. O sea, lo vimos como, no, negro, tan bonito, hagamos el modelo y simulemos. Pero pues hay que darle un trato desde el software, desde lo que somos nosotros, ingenieros de software. Por eso yo creé esa arquitectura y la planteé desde ese punto de vista.
Bueno, esto claro que se puede mejorar un montón de cosas, se puede modularizar, se pueden crear microservicios que se encarguen de cosas. Desde Python tú puedes ir a invocar el HighChat si quieres, o sea, no hay necesidad de pasar por Node. Desde Python tú finalmente puedes invocar HighChat y levantar eso. ¿Por qué lo hice así? Por lo que te digo, usa lo que necesites, pero si hay más posibilidades mejor. O sea, yo si solo puedo usar Python, pues por Python. De pronto soy malo en Python y no lo entiendo por alguna cosa y no me gusta. Entonces tengo la posibilidad de ir por JavaScript. Lo que tú dices, sí, a veces se repiten procesos porque tienes que llevarlo a varias cosas para que cada uno entienda, cada lenguaje entienda lo que tiene que hacer. Entonces tienes razón en esa parte. Podrías hacer una vaina muy sencilla que sea una simple librería que tú le digas, quiero esto, y la librería se encargue de ir a hacerlo y el desarrollador no sepa qué hizo. O sea, una caja negra. Tú le digas, necesito esto y se sabe persistir con el modelo que yo le paso y no me interesa entenderme cómo creo la base de datos, ¿sí me entiendes? O sea, eso se puede hacer dinámico. Pero pues eso es un trabajo posterior. La idea acá era como mostrarles a todos que se pueden hacer muchas más cosas que solo tener el logo y que tiene que ser en el logo, en el logo, en el logo. Porque eso es lo que hacíamos realmente antes. Poner en el logo, guardamos en la base de datos, R y mostramos en gráficas y se acabó. En este caso, si tú quieres, por ejemplo, podrías en el mismo servidor de Node hacer que se actualice constantemente y en tiempo real mostrar toda la data que mostraba, digamos, del logo. En este caso yo lo hice así porque quería que fuera fácil de entender. No sé si fue tan fácil de entender, pues creo que era un poquito enredado, pero se entendían las fases y lo que yo quería mostrar. Y me interesa es eso, que cada quien vea que puede meterle muchas cosas. Tal vez se complejice un poco la cosa, se vuelva complicada, más que complicada porque le metes muchas cosas. Pero a la vez eso mismo te dan la oportunidad de trabajar de muchas maneras también. No, claro, porque, por ejemplo, no sé, yo tenía la oportunidad de trabajar con chicos de otras carreras, porque muchos piensan eso, dicen, no, es que el logo simplemente es como un componente de software que nos tiene que ayudar a nosotros ingenieros de sistemas. Pero otra vez, yo conozco muchas personas de otras carreras que utilizan esto todo el tiempo, por ejemplo, los ingenieros catastrales, para simular terremotos. Entonces, es como me parece muy chévere la aplicación porque como que es soplarle más vida, o sea, darle un poco más de vida a Underdog, así como por ejemplo lo hace Goldenberry con Orange. Entonces, pues es muy chévere, pero sería muy bueno y le recomendaría muchísimo pensar en darle como esa opción a los no desarrolladores. Sí, claro, o sea, es lo que tú dices es válido. O sea, yo lo estoy viendo desde desarrollador, porque yo soy desarrollador. Entonces yo, pues, meterme a echar código, pues es lo mío, lo que hago todos los días. No digamos que no hay problema. Pero tienes razón, gente que no maneja Python, que no maneja JavaScript, que HTML, ni lo que a lo mucho conocerán algo de programación de objetos y algo funcional, pues claro, me parece con estas cosas como tengo que aprender un montón de cosas para usarlo, no vale la pena. El comentario ahí es precisamente el tema de ciencia, ¿no? Y hacia dónde está avanzando el tema de manejo, lo que se hace en los centros de España, los centros de investigación, que ahí es donde pues, están dando muy fuerte al campo de la complejidad de computación celular con membranas hasta los temas de lógica más inhóspitos. Y finalmente, la persona, el investigador, puede ser físico, biólogo, ha tenido que aprender bastante desarrollo, porque el tema, por ejemplo, en Data Science es supremamente exigente. Ya no se trata de que vayas a un montón de libros y consultes datos para traer cierta información que necesitas, sino más bien como creo un scraper rapidito que me traiga datos de miles de páginas web y me llene la base de datos con la información que necesito. Entonces, y es un tema, yo creo que de discusión mucho más amplio, que es la necesidad de los conocimientos de programación hoy en día para el trabajo en investigación, que yo creo que el que lo dice de una forma más cruel es el profesor Maldonado, que hoy en día no se puede hacer un trabajo serio en complejidad si no se está trabajando con datos, y eso significa manejar data science. Sí, si tú eres un científico de datos, tienes que ser un programador y un matemático. No puedes serlo uno o lo otro, vas a tener muchos problemas. De una u otra forma, ese es tu perfil. Si te vas por ese lado, tienes que manejar las dos cosas. O sea, no tiene. ¿Otra pregunta, sugerencia, profe? No, pues a mí me gustaría más bien que tú pudieras sacarle el jugo a esto y ponerlo como un servicio web, que yo pueda incluir mi archivo en el logo y tú me devuelvas gráficas y que pueda hacer que tú puedas, digamos, vender tu idea, porque también el hecho de ser programadores no es que yo me siente a hacer solo arquitectura o botar código, sino que hay que de verdad buscarle salida también de negocio y que se vea tu trabajo. Entonces tal vez lo que me importa ahorita es subirlo a GitHub, que todos sí, lo claro, bajen, lo ahorita prueben. no tienes nada que hacer, pero pues por lo menos
No, o sea, el grupo es como que vea y entre todos construyamos, porque por ejemplo lo que les decía, o sea, tener tantos lenguajes te da la posibilidad de que mucha gente aporte, porque ahí se abre, o sea, ya no tienes que ser experto en el logo para aportar. Por ejemplo, ahí tienes algo que son los datos que generas, o sea, es un modelo que alguien de otra área está colocando una idea y que tú le dices, no, pues yo se lo proceso y yo tengo los datos y mira cómo están los gráficos, y eso es un modelo interesante. Claro, puedes montar un servidor para hacer todo el análisis de los datos. Sí. Es el modelo y te lo cargas. Entonces sí, muchachos, la idea es subir eso, que ustedes lo bajen, lo prueben, le agreguen, hagan commits en forma de ese repositorio y lo mejoren. Porque pues a la final esto es un trabajo para todos, el grupo de complejidad realmente. Y pues que otra gente lo pueda aprovechar, pues si pueden, digamos, por ejemplo, ahí yo quiero comentar un poquito, pues el que lo baje y lo pruebe, pues sí puede ir agregándole más comentarios y eso es válido, pueden crear en el repositorio más comentarios, para que cualquiera sea fácil de usar, entender. Por ejemplo, ahí nos faltan todas las instrucciones de cómo se instala Node, cómo se instala Mongo, ¿sí? Eso pues a veces es sencillo, pero a veces a la gente se le escapa. Podría ser que entre todos armemos una guía de el paso a paso, el tutorial del Dubis. Ajá. Ya, bueno. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero más que preguntarle las gracias porque pues es un aporte muy importante para el grupo y no solo para el grupo sino para los que estamos desarrollando trabajos de alguna manera. Yo estaba trabajando la versión de base de datos, por eso le preguntaba si tenía alguna extensión adicional, porque estaba integrando Python, pero lo estaba generando en un archivo plano, porque probé por Behavior Space y pues es un poco limitado, entonces yo necesito tener el comportamiento de unos agentes para luego comparar todos los que me reúnan y generar gráficas y eso. Entonces yo dije, no, pues la más fácil es generar archivo plano porque pues ya la extensión de base de datos no la tenía habilitada para la nueva versión de NetLogo. Entonces sí me parece interesante. Ya había integrado lo de Python, pero pues también se queda limitado en algunas cosas y pues generé simplemente los archivos de texto. Y me parece muy interesante el proyecto y realmente sí nos aporta mucho a todos los que estamos en el grupo y pues a los que estamos. Porque igual, por ejemplo, desde Python simplemente también puedes hacerlo, crear la conexión con la base de datos que tú quieras. Sí. O sea, es que hay muchas posibilidades y empieza a hacerlo. Si ya tenías un modelo montado en SQL, pues sigue con ese modelo, pero crear un modelo en SQL es costoso. O sea, nosotros demoramos un montón la primera vez que hicimos eso. Y salen un montón de tablas y ya tú todo pensadito. Y, no, nosotros pasamos a Mongo porque Camille dijo que era más sencillo. No. Pero sí podrías usar Python para comunicarte rápidamente con MySQL. Sí, porque realmente en esa parte, bueno, sí tendría un digamos, desgaste de recursos en el sentido de que se corra la simulación y bueno, corro la simulación y cargo todo y luego de allá traigo. Pero entonces, si ya lo tengo en la base de datos, sí, sería como una alternativa también generar y luego de la base de datos leer y traer y graficar y... Porque, por ejemplo, lo otro que a mí me parece que a futuro podríamos mejorar mucho es lo que les digo de cargar las simulaciones. O sea, ya tienes la base ya, pues crea un módulo que te coja esa data y vuelve y te pide dónde estaban todos al principio. Eso que puede hacer que, por ejemplo, por cosas de la vida se fue la luz en tu casa. Sí. Oiga, simúleme esto, cárguela y sígale en su computadora. O todos simulemos hasta este punto y ahí partámoslo y hagamos 10 posibilidades nuevas a ver qué nos da. Y ahí te mostramos, o sea, muchas cosas. Es interesante porque hay un comando que se llama FileWriter y FileReader y tú haces ese proceso, pero obviamente desde archivos CSV que eso no rinde nada. Y ya cuando uno hace una simulación grande se da cuenta que son millones de datos. Sí. Igual yo alcancé a hacer la prueba con este y con 30 minutos alcanzé a sentir como 3 millones de datos. Se sube muchísimo a comparar con SQL. Sí. Vale. Pues muchísimas gracias a Carlos y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muy amables.